presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les había prometido, la semana pasada no lo habíamos logrado, porque se nos fue la hora volando. Empezar, nada más y nada menos, el diputado Omar González, diputado del estado de Anzoátegui, de Venezuela, gran líder del Oriente y yo diría de todo el país, y además es jefe de la fracción 16 de julio. Y yo quería hablar con Omar, que además de transmitirle mi respeto por la coherencia, la perseverancia, la resiedumbre, el coraje que han tenido, no solamente en impulsar lo que fue todo la ruta del coraje del 233 y el apoyo al interinato cuando muchos no creían en este camino, ha mantenido una posición recia frente a la tiranía, pero también muy firme frente a la transparencia que debe imperar en la administración de los recursos y en las decisiones políticas que adopta este interinato y la Asamblea Nacional. Omar, bienvenido al programa, gracias por concedernos estos minutos, porque sé que estás súper ocupado y hubo también sesión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por Barcelona? Bueno, por Anzoátegui en general, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, el norte, donde tú estás hoy en día habitando. Muchas gracias, María Corina, un saludo muy cordial y muy halagado por esas estimulantes palabras. Bueno, efectivamente estamos desde Anzoátegui, como en todo el territorio nacional, en la llamada radicalización de la cuarentena que se está dando efectivamente, pero también condimentada con la falta de gasolina que mantiene prácticamente paralizadas todas las actividades. Y bueno, esto ha ocasionado, María Corina, un aumento en los precios del costo de la vida, que la gente realmente se está literalmente muriendo de hambre. Y hoy lo refiere la publicación de la encuesta esta que hacen 3 universidades, la encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central y la Simón Bolívar, donde el 96% de los venezolanos están ubicados en la categoría de pobres y buena parte de ellos en las más miserables. De manera que esta es la situación que estamos viviendo, sin producción alimentaria, sin intercambio comercial. Y que advertimos durante mucho tiempo y que dijimos que solo va a ponerse peor mientras las mafias estén en el poder. Y frente a esto, Omar, yo quiero hablar contigo y con muchísima sencillez y claridad exponerle a todos los ciudadanos venezolanos que nos escuchan las posiciones firmes que ha adoptado la fracción 16 de julio y que quizás algunas personas no han tenido el tiempo, la información para entenderlas, porque ustedes se han parado frente a decisiones recientes del interinato de la Asamblea Nacional y han dicho no, me opongo a esto, no estoy de acuerdo con esto, y aunque sean una minoría, los miembros de la fracción 16 de julio, ha generado una enorme conciencia y reconocimiento en el país, porque lo correcto es lo correcto y hay que decir la verdad. ¿Por qué no empezamos la semana pasada? Justo la semana pasada ustedes tuvieron unas objeciones con la designación de algunos directores de PDVSA, de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA. En efecto, María Corina, empezando desde lo último hacia atrás, nosotros estamos en una lucha, yo creo que no solamente por reconquistar la libertad, lograr el cese, la usurpación, sino también una lucha por la necesidad de que los venezolanos puedan tener una administración de los recursos públicos de manera honrada, transparente, y que las decisiones que le afecten sean consultadas con la ciudadanía. Y en eso, bueno, nos topamos con algunas decisiones que a veces no se comprenden, pero que al final se dan cuenta que era lo correcto, como tú dices. Por ejemplo, la semana pasada nos reclamamos en la Asamblea Nacional que se estaban dando
se estaba endeudando de nuevo los activos de los venezolanos en el exterior, en empresas como Citgo, que es uno de los activos más importantes de la industria petrolera en los Estados Unidos, emitieron unos bonos de una deuda por más de 1.100 millones de dólares. Esto no lo conoce el pueblo venezolano, ni le fue consultado a la Asamblea Nacional, ni tampoco quién colocó esos dineros, con qué tasa de interés, para qué son esa enorme cantidad de dinero. Y bueno, entonces nosotros incluso le mandamos una carta a la matriz, que es PDVSA. Hay una junta directiva de PDVSA, ad hoc, designada por el presidente Guaidó, y el presidente Luis Pacheco, el ingeniero Luis Pacheco, le preguntamos. Y hoy precisamente tuvimos la sorpresa de que nos responde no directamente la fracción 16 de julio, sino a través de Elías Mata, que es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Y antes nos había dado una respuesta un tanto evasiva, no muy respetuosa, que digamos, acerca de las interrogantes legítimas que hacemos nosotros como parlamentarios, porque somos electos por los accionistas de esa empresa, que son los ciudadanos venezolanos. Entonces, situaciones como esa no caen bien. Por ejemplo, la semana pasada designaron a unos nuevos integrantes de la Junta Directiva de PDVSA, y pasaría 7 horas antes nos informaron de quiénes eran 2, y en definitiva eligieron la Cámara en pleno 3, desde luego con los votos en contra de los diputados de la fracción 16 de julio. Y sabes una cosa, María Corina, de esos 3 que eligieron, uno duró una semana, hoy renunció, y designaron a otro que ni siquiera sabíamos quién era, hasta hace pocas horas que fue elegido el nuevo miembro de la Junta Directiva, José Pocaterra Esparza. Omar, como no nos queda mucho tiempo, nos quedan unos 10 minutos de programa, yo creo que es muy importante abordar un tema que está latente, que ustedes han hecho un gran trabajo para prevenir que se concrete, y me refiero a la ley llamada así, Ley para la Contratación de Activos en el Exterior. Fue aprobada en primera discusión con el voto salvado, es decir, en contra de la fracción 16 de julio, muy bien argumentado, pero lo aprobaron. Y ahora insisten en ir a una segunda discusión, aunque hay voces muy importantes, incluso dentro del interinato, que han alertado sobre la inconveniencia de aprobar esta ley. Incluso, hay que decirlo, el exprocurador que recién renunció, José Ignacio Hernández, alertó acerca de lo inconveniente, lo peligroso, lo grave, cómo podría lesionar los intereses del país que se apruebe esa ley, pero la Asamblea Nacional insiste en aprobarla. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el contenido de esta ley, qué persigue, cuáles son los riesgos? Con mucho gusto. Incluso estaba previsto inicialmente que hoy se iba a llevar al Pleno de la Asamblea Nacional la segunda discusión de esta ley, la segunda y última. Afortunadamente no fue así, fue diferida. Esta es una iniciativa que fue presentada en el 7 de mayo del presente año. Y en ese momento nosotros expusimos 2 argumentos por los que consideramos que era inconveniente la aprobación de este proyecto. Uno, un aspecto formal, y el otro de fondo. El formal es que lo querían hacer a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, contratar bufetes y agentes en el extranjero para recuperar los activos, las cuentas bancarias de lo que se robaron, de los testaferros y los funcionarios del régimen, con un acuerdo parlamentario. Una cosa tan delicada como esta, nosotros en el aspecto formal dijimos que eso no era posible, que era necesario un instrumento completo, pero más importante es las advertencias de fondo que le hicimos, que es que nos parecía inconveniente al interés de la población venezolana, justo en este momento de la usurpación, cuando están las cosas más delicadas, colocar a la Asamblea Nacional a operar haciendo esfuerzos para establecer, métodos de escogencia y contratación de bufetes
para la captación de esos bienes delictivamente colocados en el exterior, en lugar de dedicarse todo el esfuerzo a conseguir el cese de la usurpación. También dijimos en ese momento que el primer aspecto que debería corregirse es la necesidad de acudir a los organismos internacionales que tienen una enorme experiencia en la ubicación de estos dineros mal habidos, de estos activos mal habidos depositados en fondos y repartidos por el mundo entero. Y que el mandato que tiene el gobierno interino es el buscar poner todo su esfuerzo en el cese de la información, de la usurpación. Que, el itinerato, y además que en la ley que nosotros mismos aprobamos en la Asamblea Nacional, esto de la recuperación de activos está por la ley del Estatuto de la Transición, está específicamente señalado como el gobierno de transición o el gobierno de emergencia o el gobierno de salvación nacional, como se le quiera llamar, para realizar esta tarea. Y no, pero la gente, en lugar de estar enfocados en sacar al país de la tragedia en la que estamos metidos, que estén entonces contratando sin muchos elementos de especificidades, bufetes, que esto es una actividad que se conoce como cazarrentas, que si bien es lícito, esos son enormes cantidades de dinero que los cazarrentas estarían pescando para precisamente obtener dividendos de esos recursos que tanto va a necesitar la República para su reconstrucción. Omar, pero déjame tratar de aclarar un punto allí, porque habría gente que te diría, bueno, pero si ese dinero se lo robaron el chavismo y estos criminales, bien bueno que se busque y se identifique, y bueno, y si hay que pagar por los servicios prestados para identificar ese dinero y ponerlo a resguardo, está bien hacerlo. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista, digamos, procedimiento y de transparencia que ustedes están reclamando? Depende, María Corina, depende, porque mira, en los Estados Unidos hay cientos de miles de millones de dólares decomisados a testaferros, a funcionarios, y están congelados en bancos de ese país. Lo mismo está pasando en Portugal, por ponerte algunos ejemplos. Hay 2.000 millones de dólares que el Estado portugués los congeló allí para que no los dilapidaran quienes se robaron ese dinero de Venezuela. Acaba de haber un pronunciamiento de la Corte Británica que congela los casi 2.000 millones de dólares en oro que están depositados en los bancos ingleses. Lo mismo puedo hablarte de Luxemburgo, de Suiza, de Andorra, es decir, de una serie de países donde están depositados, repito, cientos de miles de millones de dólares que se robaron de Venezuela. Ahora, ya qué fácil es que llegue, es lo que decimos aquí los orientales, mango bajito, que llegue, por ejemplo, un bufete porque haga una carta, y entonces de esos 2.000 millones de dólares que están en Portugal, con una carta lo transfieren al gobierno interino, y con eso se ganaron 200 millones de dólares, que se lo sacan al fondo que le pertenece a los ciudadanos venezolanos. Eso nos parece injusto. Ahí tienen que haber reglas muy claras. Tienen que haber reglas muy claras para que no sea afectado el patrimonio que tanto va a necesitar el pueblo venezolano para su reconstrucción. Ahora, si tú me dices que hay una investigación, una pesquisa de los 49 fondos que se cree que el régimen de Chávez y el régimen de Maduro han colocado en distintos países del mundo, y hay una investigación y hay un trabajo de pesquisa para ver dónde están ese dinero, que se le pague a esa gente que hace ese trabajo, eso es otra cosa. Pero no que se dediquen exactamente a esto que es precisamente lo que ya está congelado. Entonces esas cosas hay que ponerlas en claro, hay que ponerlas en blanco y negro para que el país nacional no siga siendo escamoteado, no siga siendo perjudicado en los pocos recursos que necesita. Esta encuesta que te estoy diciendo ubica a Venezuela como el país más pobre
de todo el continente americano. Imagínate tú, estamos por debajo de Haití y de Cuba. Bueno, a eso nos ha llevado esta tragedia en la que vivimos desde hace 21 años. Omar, óyeme una cosa, pero a los efectos de hacer esto digerible y muy claro para la gente. Lo que ustedes están diciendo es, no se justifica, sería inaudito, que un dinero que está claramente allí resguardado por gobiernos que reconocen al interinato y no reconocen a Maduro, se paguen comisiones que según este anteproyecto de ley llega a 9% del dinero allí resguardado. Es inaudito que se paguen estas comisiones cuando eso es una gestión que no cuesta nada, que es simplemente un simple trámite, y de ese dinero que se robó el régimen se va a tomar una tajada enorme para pagar en comisiones que no se sabe a quién, y que allí donde puede haber discrecionalidad y allí donde puede haber manejos indebidos de un dinero que ya fue robado y que es de los venezolanos. Ese es el argumento medular. Eso es exactamente, María Corina, de lo que estamos hablando. Y no eran solo 9%. Esta lucha la tenemos nosotros desde hace meses en el seno de la Asamblea Nacional. Me refiero a la fracción 16 de julio. En un principio, cuando se planteó en mayo aprobar un acuerdo, se le daba a discreción el 15%, lo que es un exabrupto. Nosotros reclamamos seguramente y como una gran concesión pusieron el 9%. El 9% sigue siendo una inmensa cantidad de dinero. Mira, Omar, yo te quiero agradecer porque se nos ha acabado el tiempo. Yo te voy a invitar para que sigamos hablando de esto. Yo creo que esto es un tema medular. Hay gente que dice, ay, 200 millones de dólares al lado de todo lo que se han robado. No es el hecho. Ni que fueran 200 dólares. Es decir, si algo nosotros como ciudadanos exigimos de aquellos que hoy están al servicio de los venezolanos en la Asamblea Nacional, en el interinato, es transparencia total. Ni un centavo, ni uno. Precisamente la transformación del país comienza allí, a nivel de la transparencia y de la integridad. Y tenemos derecho a exigir rendición de cuentas, y creo que esa labor que ustedes están haciendo, de verdad los venezolanos la valoramos hoy, pero la valoraremos incluso mucho más cuando se logre la transición y la transformación del país, porque ese debe ser el eje conductual. Un cumplimiento estricto, apegado a la ley, con absoluta y total transparencia. No hay nada que justifique el uso, la malversación de fondos, el atropello y el abuso de la confianza y de las responsabilidades que ha asignado el país en un momento de tanta devastación. Así que me parece que esto que ustedes han alertado es medular, es gravísimo. Los venezolanos, yo no solo creo que tenemos el derecho a saber, sino también el deber de exigir rendición de cuentas a todos y cada uno de nuestros servidores públicos, y quiero hacer un reconocimiento muy especial a la fracción 16 de julio. Esperemos que toda esta presión que se está haciendo sirva para que quienes se empeñan en aprobar ese instrumento legal recapaciten y entiendan que el país no se lo va a calar y no va a mirar a otra parte, sino que habrá sanciones y habrá exigencia para el manejo de cada uno de estos recursos que son de todos los venezolanos. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento a ti, Omar, y a todos los integrantes de la fracción 16 de julio, porque una vez más han elevado la voz con coraje, con firmeza, con profesionalismo, a pesar de que muchos intentan callarlos, pero ahí están y retumban sus palabras en toda Venezuela y donde hay un venezolano alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias, Omar González, diputado de la Asamblea Nacional por Partido 20 Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio. Y a ustedes, amigos, me tengo que despedir, no sin antes quiero invitarlos esta noche. Voy a tener un foro chat, un encuentro por Zoom con Patricia Bullrich, que fue ministra del Interior del gobierno de Macri en Argentina y es hoy la presidenta del Partido PRO. Y vamos a estar hablando precisamente de lo que representa el desafío de Occidente, esta coyuntura, este horror que vivimos en Venezuela, pero en un plano regional, y en este caso, en este encuentro de hoy, será desde la perspectiva Venezuela y Argentina. No se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde y, por supuesto, los espero el próximo martes aquí contigo.
Cuídense mucho, Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.